dentro del gran evento de Soholic. Después de haber visto todas las novedades que tenemos para ustedes, ahora tenemos una entrevista muy importante para nosotros, y esta entrevista básicamente es nuestro primer caso de éxito dentro de Soholic, y es el caso de Soho Desk. Así que quédate para que mires esta entrevista. Y bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Y el día de hoy estamos súper felices porque estamos en el Soholic 2023 en nuestra casa en Madrid. Y el día de hoy es un día súper especial, más allá del Soholic, es porque nosotros tenemos un gran caso de éxito, del cual para esto me acompaña Rafael, de la empresa de Vircel. Y quiero hacerle varias preguntitas un poco para relajarlo antes de la ponencia que tiene que hacer, ¿no? Y una de las cositas que te quería preguntar ¿es la primera vez que vienes a este evento de Soholic? Sí, es la primera vez que vengo a este evento y la verdad es que me está gustando mucho. Está siendo muy interactivo y creo que es bastante importante. Está habiendo muchas novedades, creo que eso es fundamental. La persona que viene aquí lo que quiere es ver novedades. Correcto. Y creo que eso está cumpliendo las expectativas. Genial. ¿Y recomendarías a la gente venir al próximo Soholic? Súper recomendable. Creo que muchas veces está uno fuera en el backstage Sí. y no es capaz de ver todo lo que Zoho puede aportar, y aplicaciones, dependiendo de tu sector, te puede aportar mucho, y el venir aquí, que te las expliquen, el poder meterte un poco más al detalle, creo que es un punto fuerte de Soholic. Ahora quiero que nos cuentes cuál va a ser tu participación dentro de este gran evento. Bueno, pues un poco contar el caso de éxito de Vircel. Nosotros somos una empresa porque nos dedicamos al mundo del diagnóstico y hemos incluido lo que es el desk en la empresa. Y todo lo que se ha conseguido a partir de la inclusión es un poco de lo que trataré de contar durante mi intervención en Soholic. Genial. O sea, aquí Rafa lo que va a hacer es contar un poco acerca de cómo ha sido su experiencia tanto con Soho, que es la parte de Soho Desk, que es la parte que tienen implementado, así como entiendo tu experiencia con Millennials Consulting. Igualmente, creo que es fundamental contactar con una empresa que sepa lo que hace en este tipo de desarrollos. El empezar desde cero con Soho Desk o cualquier otra aplicación creo que puede frustrarte un poco y al final acabar dejando abandonado lo que es la opción de incluir este tipo de plataformas. Y el trabajar, en nuestro caso con Millennials Consulting, ha sido fundamental. Desde hace 2 años venimos trabajando con ellos y ahora hemos abierto un nuevo proyecto y por ahora no tengo ninguna pega de haber trabajado con nosotros. Genial, genial. Bueno, entonces quédense en nuestro vídeo y en nuestro canal para ver cómo ha sido la ponencia de Rafa dentro del Soholic de este año 2023. Pues en mi caso, nosotros empezamos con la parte externa de cara al cliente, todo lo que tiene que ver con soporte al cliente, recepción de tickets, pero ya viendo que funcionaba, la empresa también quiso apostar por la gestión interna, porque aparte de tratar tickets externos, te permite gestión de tareas, seguimientos, cosas que de otra manera podrían quedarse en el olvido y son tareas importantes que hay que atacar de una manera adecuada. Yo creo que una de las más importantes en este sector es la trazabilidad. Y es muy fácil porque al final todo lo que entra cada vez que recibes una consulta se genera un ticket único que no va a cambiar a lo largo de su historia, y toda esa información se va a ir incluyendo a ese ticket. Con lo cual el ticket es trazable de principio a fin. En mi caso sería obviamente empezar con una plataforma, no olvidarnos del tema de correos, y como consejo para la gente que esté pensando en meterse en este mundo, sí pensar bien lo que necesitáis desde el principio, lo que queráis ofrecerle a vuestros clientes, y hablar con todo el equipo para que cada uno aporte su idea. Pero teniendo las ideas claras desde el principio y teniendo claro que es un beneficio para la empresa y para la gestión para el cliente, creo que es importante, y en mi caso con Millennials ha ido bastante rodado. La primera fase obviamente nace de un análisis introspectivo de cómo estábamos internamente en la compañía, y nos dimos cuenta que uno de los déficits más importantes es que todas las grandes ideas, y digo grandes ideas entrecomilladas, que se nos ocurrían y que veíamos que tenían una gran proyección de cara al futuro desde un punto de vista estratégico, no estaban soportadas por nuestro sistema, ¿no? Y queríamos independencia. Queríamos independencia en la solución, por cuanto entendíamos que estábamos teniendo ideas que podían generar ventajas competitivas. Y esos fueron los retos que principalmente nos encontramos a la hora de valorar una u otra solución.
Bueno, en nuestro caso, pasada esa etapa de análisis que comentaba antes, nos pusimos tomamos la decisión de si nos enfocábamos a una solución más estándar o a una solución más a medida, ¿no? Que ninguno había tenido experiencia previa en embarcarse en un proyecto así y nos daba cierto respeto, era un salto al vacío. Conocimos en este caso a Millennials, que es inició con nosotros el proyecto como partner, también con Pino Solutions. Y desde el primer momento hubo sintonía, entendimiento en que nuestro proyecto era entendido. Pensábamos que como éramos un desguace, esto lo digo así en broma, pero pensábamos que nadie nos iba a entender, porque todo el mundo pensamos que somos muy especiales, pero conseguimos que existiera un nivel de comunicación suficiente para que el proyecto en alto nivel lo contáramos y fuera entendido. Y si has llegado hasta aquí, quédate, ya que te voy a contar todas las novedades que Soholic 2023 trajo para ti.